Bienvenidos nuevamente a Salud del Siglo XXI. Hace unos momentos estábamos hablando de la diabetes. Estábamos hablando de eso porque nos interesa en Salud del Siglo XXI que ustedes, los que están amablemente detrás de las cámaras, nos oigan, nos comprendan, nos entiendan y nos hagan caso, porque estamos determinados desde aquí a ayudarlos en sus procesos de vida para hacer la mejor de las medicinas. Esto se llama medicina interna preventiva, una medicina que permita que vayamos menos a la clínica, menos a los hospitales, menos a las emergencias, menos a la terapia intensiva y sobre todo menos a los lugares aquellos donde terminamos metidos en una cajita feliz. De manera que queremos hacer medicina preventiva con ustedes para que toda esa familia pueda estar más sana, vivir con mejor calidad de vida. Y por eso vamos a seguir entrando en esos misterios de la medicina y vamos a seguir hablando sobre la diabetes, aquella enfermedad que sube el azúcar y empieza a dañar el cuerpo progresivamente si no se toman las medidas correspondientes. Hablábamos de cómo teníamos con la diabetes una serie de síntomas como tomadera de agua, orinadera, pérdida de peso, visión borrosa, algunas alteraciones de piel que pueden ser picazón, hongos de alguna naturaleza. Y esos síntomas ya con la diabetes declarada, vamos a tener que empezar algún tratamiento para evitarlos. Pero no vamos a hablar todavía del tratamiento, eso lo vamos a hablar en nuestro último segmento. Ahorita vamos a hablar básicamente de cuántos tipos de diabetes hay. Hay varios tipos importantes, solamente voy a meterme con los más importantes para no hacer esto largo y tedioso. El primer tipo se llama diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 significa que la persona a la que le da ese tipo de diabetes deja de producir insulina, que es la hormona que mete el azúcar dentro de las células. La insulina se produce en el páncreas y con bastante frecuencia en muchachos que tengan una carga genética determinada. Puede venir, por ejemplo, un virus o algún otro atacante y echar a perder las células de los islotes de producción de insulina del páncreas. Ese ataque desbasta a esos islotes y empieza una carencia progresiva y rápida de insulina. Ahora ese páncreas, cuando uno come, no produce insulina, y si no se inyecta insulina en las próximas horas o en los próximos días, esa persona puede morir porque entra en un estado catastrófico donde empiezan a formarse una serie de ácidos y empiezan a acumularse una serie de sustancias que pueden poner en peligro la vida de la persona en pocos días. De manera que la diabetes tipo 1 consiste simplemente en que el páncreas dejó de producir insulina. Esa es la menos frecuente de las diabetes y suele producirse básicamente en niños. También puede aparecer en el adulto, pero ya es mucho más raro. Generalmente son los niños aquellos que de repente ¡plum!, se quedaron sin insulina por ese ataque hacia el islote, como les estaba yo diciendo anteriormente. El tipo número 2 de la diabetes tipo 2, generalmente es la diabetes del adulto. Esa es muy frecuente y esa es muy frecuente en nuestro país, entre otras cosas porque las personas que tienen ascendencia africana tienen un gen que favorece la producción de varias enfermedades cardiometabólicas, entre ellas la diabetes. La diabetes, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiometabólicas son más frecuentes, más fuertes en ese tipo de genes que pueden venir en algún afrodescendiente.
De manera que, como tenemos mezclas de raza, donde esa es una raza importante, es muy frecuente en el país la diabetes tipo 2. La diabetes que no requiere insulina para poder vivir. La diabetes que generalmente le da al adulto, donde normalmente hay una herencia. Normalmente hay un padre, una madre, un abuelo, una tía, un hermano que ha tenido diabetes. Esas personas que tienen ese tipo de características tienen más chance de tener diabetes. La oportunidad de generar azúcar alta en la sangre es mayor en personas que tengan ascendencia o consanguinidad con personas que tengan esta situación metabólica del azúcar. De manera que en estas personas, cuando empieza a subir el azúcar, que le empiezan todos esos síntomas que les decía, de orinadera, tomadera de agua, pérdida de peso, etc., esas personas van a tener forzosamente que hacer un régimen especial muy bajo en carbohidratos. Pero no solamente eso, sino que además lo que se llama la grasa saturada, que son grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, el aceite no es sólido a temperatura ambiente, ese no es grasa saturada, pero la mortadela o el salchichón sí. Entonces, hay que hacer esa disminución en grasas saturadas también, porque el problema con el azúcar alta de la diabetes no es tanto el azúcar alta, sino que la diabetes facilita la producción de ateroesclerosis. Atención, ateroesclerosis. Y además es una ateroesclerosis severa y precoz. El problema del diabético es que suele esa ateroesclerosis taparle las arterias. Las arterias se pueden tapar cuando uno tiene diabetes. De forma que una de las cosas de medicina preventiva que tenemos que hacer aquí en Salud del Siglo XXI es alertarlos, y en el próximo segmento vamos a estar hablando de eso, alertarlos de que el problema con la diabetes no es solo el azúcar, es la ateroesclerosis. Y de eso estaremos hablando en nuestro próximo segmento. No se vayan.